Bienvenidos a nuestra clase de matemática. Hoy vamos a platicar sobre las operaciones con números decimales. Hablemos primero de lo que son los números decimales. Por definición, los números decimales no es más que otra manera, otra forma de expresar un número racional. Sabemos que un número racional es cualquier número que puede expresarse como el cociente de dos números enteros. Dicho de otra forma y en palabras más sencillas, un número racional no es más que una fracción. ¿De acuerdo? Una fracción que se puede representar mediante la división de dos números enteros. Por ejemplo, si tenemos el número entero 12 y lo dividimos dentro del número entero 5, lo que tenemos ahí es un número racional, que más comúnmente lo conocemos como 12 quintos, es decir, una fracción. Un número decimal entonces no es más que otra forma de escribir lo que tenemos aquí, 12 quintos. ¿Y cuál es esa otra forma de escribirlo? Bueno, si realizamos la división y con nuestra calculadora o ya sea a mano dividimos 12 dentro de 5, vamos a obtener que eso nos va a dar 2.4. Lo que tenemos aquí entonces no es más que un número decimal que es la representación del 12 quintos. ¿Qué quiere decir esto? Como tenemos este signo igual, estos 12 quintos es exactamente igual a decir 2.4. En resumen entonces, un número decimal no es más que otra forma de expresar una fracción. Dentro de los números decimales tenemos cifras enteras y tenemos también lo que se conocen como cifras decimales. Y ambas cifras están separadas por un punto. Hay otras características que tenemos que observar dentro de un número decimal. Por ejemplo, si tuviéramos el número 415.793, tenemos obviamente la parte entera y del lado izquierdo del punto y del lado derecho del punto tenemos lo que se conoce como la parte fraccionaria o la parte decimal. Analicemos cada una de estas partes. Analicemos primero la parte entera, que es el 415. En este caso, la parte entera está formada por 3 números. Y la parte decimal es 793, que también está formada por 3 números. Ambas partes, la entera y la decimal, están separadas por un punto, como dijimos anteriormente. A este punto se le conoce como el punto decimal. Ahora, estos números que aparecen en la parte entera representan, de acuerdo a su posición, las unidades, que es el primer número que aparece a la par del punto decimal. El siguiente número es el que representa las decenas, es decir, 10 unidades. Y el tercer número representa a las centenas, es decir, 100 unidades. Si tuviéramos un número más aquí, representaría las unidades de 1000, es decir, 1000 unidades, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la parte fraccionaria, solo que en la parte fraccionaria no se conocen como unidades, decenas y centenas, sino que el primer número que aparece a la par del punto decimal se le conoce como décimas, es decir, la décima parte de una unidad. Al siguiente número se le conoce como centésimas, es decir, la centésima parte de una unidad. Al siguiente milésimas, es decir, la milésima parte de una unidad. Y si hubiera más números serían 10 milésimas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los números que conforman nuestro número decimal. Lo importante aquí entonces es que para que tengamos un número decimal debemos tener un punto decimal con parte entera y con parte fraccionaria. Ya visto lo que es un número decimal, hablemos sobre las operaciones con los números decimales. Miremos cómo sumar dos números decimales. Por ejemplo, si tenemos los números 125.412 y lo queremos sumar al 52.423. Tenemos que tener en claras algunas cosas para poder hacer una suma de números decimales. Por ejemplo, si coloco mi primer número separando nuestra parte entera y nuestra parte decimal, 125 sería mi parte entera
y mi parte decimal sería 412. El número entonces es 125.412. Vamos a colocar el siguiente número para poder sumarlo. 52 como parte entera y 423 como parte decimal. Para poder realizar la suma tengo que fijarme en una cosa. El punto decimal de ambos números debe coincidir exactamente en posición. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que las unidades del primer número deben quedar debajo o por encima de las unidades del segundo, las decenas debajo de las decenas y las centenas debajo de las centenas. Pero si me doy cuenta, mi segundo número no tiene centena, entonces simplemente queda vacío este espacio. Pero las unidades debajo de las unidades, las centenas debajo de las centenas, las décimas debajo de las décimas, las centésimas debajo de las centésimas y las milésimas debajo de las milésimas. Y el punto decimal alineado uno debajo del otro. Es importante colocar el número de esta manera, ya que si no lo ponemos así, la suma va a ser incorrecta. Ya que tenemos ubicados nuestros dos números, procedemos a sumarlos, tal y como sabemos nosotros sumar. Hagamos la suma entonces. Sabemos que empezamos a sumar de derecha a izquierda. 2 más 3 son 5. 1 más 2 son 3. 4 más 4 son 8. Cuando llegamos al punto decimal como están alineados, simplemente lo bajamos a nuestro resultado y seguimos sumando. 5 más 2 son 7. 2 más 5 son 7 y el 1, como no tiene con qué más sumarlo, simplemente lo bajamos, teniendo entonces que 125.412 más 52.423 nos da como resultado 177.835, con un número decimal entonces con su parte entera y su parte decimal. Miremos otro ejemplo. Sumemos los números 3456.88 más 398.869. Coloquemos mi primer número, 3456.88. Coloquemos el segundo número sabiendo que tengo que colocar unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, el punto decimal alineado debajo del punto decimal y las décimas debajo de las décimas, las centésimas debajo de las centésimas. Sabiendo eso, coloquémoslo entonces. Unidades debajo de unidades, décimas, centésimas, el punto decimal alineado, las décimas, las centésimas, y miro yo que mi segundo número tiene milésimas, pero el primero no, simplemente lo colocamos aquí. Si ustedes desean pueden colocar un número 0 aquí que no van a estar alterando en nada mi número. Entonces el número está alineado, unidades, decenas, centenas, décimas, centésimas y milésimas. Ya que tengo los números bien colocados, realizamos nuestra suma. Vamos a decir, este vacío o el 0 que tenemos aquí más 9 van a ser 9. 8 más 6 son 14. Pero como no puedo escribir el 14, escribo 4 y llevo 1, una unidad. Y seguimos la suma. 8 más 8 son 16, más una unidad que tenía son 17. Pero como no puedo escribir el 17, solo escribo el 7 y llevo 1. Como ya llegué al punto decimal, bajo el punto decimal, justo debajo de donde están los otros puntos decimales. Y seguimos la suma. 6 más 8, 14, más 1 que traigo de allá, son 15. Escribo el 5 y sigo llevando 1. 5 más 9 son 14 y 1, 15. Escribo el 5, sigo llevando 1. 4 más 3 son 7, más 1, 8. Ahí ya no llevo más. Y el 3, como no tengo con qué más sumarlo, lo copio. Teniendo entonces que 3456.88 más 398.869 me da como resultado 3855.749. Hablemos ahora de lo que es la resta de números decimales. Miremoslo con un ejemplo.
Me piden que reste 687.32 menos 424.69. La forma en que voy a colocar los números es exactamente la misma que vimos en la suma. Es decir, coloco mi primer número, que es el minuendo, que se conoce como minuendo, y el sustraendo, que es el número que yo voy a restarle a este, lo voy a colocar siguiendo el mismo orden que en la suma, es decir, unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de las centenas, décimas debajo de las décimas, centésimas debajo de las centésimas y los puntos decimales alineados uno debajo del otro. Entonces lo coloco de esa manera: unidades, decenas, centenas, décimas, centésimas y el punto decimal igualmente alineado uno debajo del otro. Ahora bien, ya que los tengo colocados, vamos a realizar la resta. Nosotros sabemos que la resta ya no tiene la propiedad conmutativa, es decir, la suma no importa qué número coloco yo arriba, qué número coloco yo abajo. En la resta no es así. Sabemos entonces que tenemos un número y otro que tenemos que restar, entonces tenemos que colocarlos en este orden. Sabiendo esto, realicemos la resta. Empezamos siempre de derecha a izquierda. 2 menos 9. Yo no le puedo restar 9 unidades a 2. ¿Qué hacemos entonces? Este 2 le presta una unidad a este 3. Entonces, al prestarle una unidad, el 2 se me convierte en 12. Pero el 3 se me convierte en 2. Ahora digo 12 menos 9 me va a dar 3. Seguimos con la resta. Ahora este número es 2. Y digo 2 menos 6. No lo puedo hacer. Yo no le puedo quitar 6 unidades a 2. ¿Qué hacemos entonces? Este 7 le presta una unidad al 2 y se convierte en 12. Pero el 7 entonces, como ya prestó, se vuelve 6. Ahora decimos 12 menos 6, 6. Seguimos la resta. Como ya te llegamos al punto decimal, igual que en la suma, simplemente lo bajamos. Y seguimos. 6 menos 4, ahí sí se puede, entonces son 2. No tenemos que prestar nada más. 8 menos 2, sí se puede, son 6. 6 menos 4 son 2. Por lo tanto, 687.32 menos 424.69 es igual a 262.63. Miremos otro ejemplo. 384.45 menos 152.234. Tenemos el minuendo y el sustraendo. El sustraendo es el número que le vamos a quitar a nuestro minuendo. Colocamos nuestro primer número, 384.45. Y le tenemos que restar 152.234. Para colocar el segundo número, tengo que saber entonces unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, los puntos decimales alineados, etc., ¿no? Sabiendo eso, lo colocamos. Puntos decimales alineados, unidades, decenas, centenas, décimas, centésimas. ¿Y qué observo yo aquí? Aquí tenemos que tener cuidado con esto. Cuando el minuendo tiene menor cantidad de cifras decimales que el sustraendo, tenemos que igualar el número de cifras decimales al sustraendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo agregando tantos ceros como sean necesarios. Es importante hacerlo porque si no lo hacemos, nuestra resta va a estar equivocada, va a estar mal. Quiere decir que como en el número de arriba solo tenemos 2 cifras decimales y en el de abajo tenemos 3, quiere decir que al de arriba le hace falta una. Por lo tanto, para poder efectuar nuestra resta, vamos a colocar un número 0, para que así nuestro minuendo o la parte de arriba tenga 3 cifras decimales y nuestro sustraendo o el número de abajo tenga 3 cifras decimales. Siempre es importante hacer esto. Una vez hecho esto, podemos empezar a efectuar la resta. Siempre de derecha a izquierda.
0 menos 4, yo no le puedo quitar 4 unidades a 0, por lo tanto este 5 le presta una unidad al 0 y se convierte en 10. Pero el 5, como ya prestó 1, se convierte en 4. Entonces decimos 10 menos 4, 6. 4 menos 3, sí se puede, es 1. 4 menos 2 son 2. Como llegamos al punto decimal, lo bajamos y seguimos la resta. 4 menos 2, 2. 8 menos 5, 3. Y 3 menos 1, 2. Por lo tanto, 384.45 menos 152.234 es igual a 232.216. Hablemos de la multiplicación. Miremos un ejemplo. Multipliquemos 24.12 por 15.43. Tenemos el primer número, 24.12, y lo vamos a multiplicar por 15.43. En la multiplicación ya no es muy importante que los puntos decimales queden alineados. No importa si quedan o no quedan alineados. Ya en la multiplicación eso no es importante. Simplemente sabemos entonces que tenemos que multiplicar un número por el otro. Bueno, entonces hagamos la multiplicación. ¿Y en qué consiste la multiplicación? Vamos a multiplicar todas las cifras del segundo número por todas las cifras del primer número, comenzando siempre de derecha a izquierda. Es decir, mi primera cifra de izquierda a derecha del segundo número es 3. Este 3 debe multiplicar a cada una de las cifras del número de arriba. Es decir, el 3 debe multiplicar al 2, debe multiplicar al 1, debe multiplicar al 4 y al 2. Hagamos este paso y decimos 3 por 2 son 6. Luego decimos 3 por 1, 3. 3 por 4, 12. Pero no puedo escribir el 12. Escribo 2 y llevo 1. Seguimos. 3 por 2 son 6. Y una que llevaba, 7. Si se dan cuenta, yo aquí no he puesto punto decimal. No me interesa ahorita el punto decimal. Hago como que no tengo punto decimal. No lo coloco. Y sigo con mi operación. Como el 3 ya multiplicó a todos los de arriba, ahora le toca el turno al 4. Igual como hicimos con el 3, el 4 va a multiplicar a todos los de arriba. Con la única condición que el resultado que obtenga del 4 lo voy a correr un espacio con respecto al resultado que obtuve de la multiplicación de este 3. Es decir, 4 por 2 son 8, pero en vez de escribirlo debajo de la primera cifra anterior, lo escribo un espacio corrido hacia la derecha, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda. Seguimos entonces, 4 por 1, 4, y lo escribo a continuación. 4 por 4, 16. Como no puedo escribir 16, escribo 6 y llevo 1. 4 por 2, 8 y una que llevaba, 9. Igual que arriba, no coloco punto decimal. Sigo con la multiplicación. Ahora le toca el turno al 5. Igual el resultado de 5 lo voy a correr un espacio más hacia la izquierda. 5 por 2, 10. Pero como no puedo escribir 10, escribo 0 y llevo 1. 5 por 1, 5. Más una que llevaba, 6. 5 por 4, 20. Como no puedo escribir el 20, escribo el 0 y llevo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Hacemos lo mismo con el 1. 1 por 2, 2. Y lo escribo un espacio corrido otra vez hacia mi izquierda. 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. Y 1 por 2, 2. En ninguno de estos números he colocado punto decimal todavía. Ya que no tengo más números abajo que multiplicar, sumo todo lo que obtuve yo aquí. Hagamos la suma. El 6, como no tiene más con qué sumarse, simplemente lo copio. 3 más 8 son 11. Escribo 1 y llevo 1. 2 más 4 son 6 y uno que llevaba, 7. Más 0, pues 7. 7 más 6 son 13. Más 6, 19. Más 2, 21. Escribo 1 y llevo 2.
9 más 1, 10. ¿Y 2 que llevaba? 12. Escribo el 2 y llevo 1. 2 más 4, 6. Y 1 que llevaba son 7. 1 más 2, 3. Esta es la suma que yo obtuve. Ahora, ya que hice la suma, aquí viene la colocación del punto decimal. ¿Cómo voy a saber yo dónde colocar mi punto decimal? Voy a venir y voy a revisar los números que multipliqué originalmente y voy a contar cuántas cifras decimales suman entre los dos números. ¿Cómo así? Mi primer número tiene 2 cifras decimales y mi segundo número tiene 2 cifras decimales. Si sumo las 2 cifras de este más las 2 cifras de este, yo obtengo que entre los dos tienen 4 cifras decimales. Sabiendo eso, yo me voy a mi resultado y cuento 4 números de derecha a izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y a continuación de ese cuarto número, coloco mi punto decimal. Es decir, tenía 4 cifras decimales, tengo que tener 4 cifras decimales en mi resultado. Por lo tanto, el resultado son 372.1716. Miremos un segundo ejemplo de la multiplicación. 6.3 por 8.042. Coloco mi primer número, 6.3, y mi segundo número, 8.042. No importa si el punto decimal está alineado o no, en la multiplicación vimos que no es importante. Todos los números de abajo van a multiplicar a los números de arriba o a las cifras de arriba. Comenzamos entonces de derecha a izquierda con mi 2. 2 por 3 son 6, 2 por 6, 12. Hacemos lo mismo con el 4, recordándonos que el resultado lo tenemos que correr un espacio hacia la izquierda. 4 por 3 son 12, escribo el 2, llevo 1, 4 por 6, 24, más 1, 25. Hacemos lo mismo con el 0. Es cierto que el 0 no tiene un valor como tal, pero aquí tenemos que multiplicarlo. 0 por 3 es 0 y 0 por 6, 0. Hacemos lo mismo con el 8. 8 por 3, 24. Escribo el 4 y llevo 2. 8 por 6, 48 más 2, 50. Como ya no tengo más números que multiplicar aquí arriba, efectuamos nuestra suma. El 6 no tiene con qué sumarse, lo copio. 2 más 2, 4. 1 más 5, 6. 2 más 4, 6. 0 no tiene con qué más sumarse, lo copio. Y el 5 no tiene con qué sumarse, lo copio. Ya que tengo el resultado, contemos cuántas cifras decimales suman entre los dos números que multiplicamos. El primero tiene 1 y el segundo tiene 1, 2, 3. 3 más 1 son 4 cifras decimales en total. Contamos entonces de derecha a izquierda 4 cifras. 1, 2, 3, 4. Y a continuación colocamos nuestro punto decimal, teniendo entonces como resultado 50.6646. Por último, hablemos de la división de números decimales. Supongamos que tenemos que dividir 12.24 dentro de 3.4. En la división entonces coloquemos 12.24 dividido 3.4. En la división tenemos nuestro dividendo y nuestro divisor, que es el número por el cual vamos a dividir. Lo primero que tenemos que observar es nuestro divisor, es decir, el número que queda aquí afuera del símbolo de la división. Y vamos a correr el punto decimal cuantas veces sea necesario hasta que nuestro divisor nos quede únicamente con parte entera. Es decir, vamos a eliminar todas las cifras decimales. Pero cuando digo eliminar no se trata de borrar, sino que se trata de correr el punto decimal hasta que todo quede como un número entero. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso el punto decimal que está aquí lo corro un espacio y esto en vez de ser 3.4 se me va a convertir en 34 y el punto decimal va a quedar aquí, después del 4. Pero como en mi divisor yo corrí mi punto decimal un espacio,
esa misma cantidad de espacios las tengo que correr en mi dividendo, o es decir, en el número que está aquí adentro. Si aquí lo corré un espacio, aquí lo corro un espacio también. Y en vez de ser 12.24 se me convierte en 122.4. Es decir, al correr este espacio aquí, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 122.4 dividido 34. Es decir, lo que trato de buscar yo aquí con esto es que mi divisor me quede sin cifras decimales. Si tuviera más decimales aquí, lo corro más espacios. Y el número de espacios que corro afuera, los tengo que correr también adentro. En este caso corrí uno afuera, también corrí uno adentro. Ahora, ya que tenemos esto aquí, vamos a efectuar la división. Existe un método, un tip o algo que funciona cuando nosotros vamos a hacer divisiones a mano, que nos facilita mucho el procedimiento. Vamos a dibujar una tabla de multiplicar del número 34. Nosotros estamos acostumbrados a las tablas de multiplicar del 1 al 10. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, o 1 por 10, 10, 2 por 10, 20, 3 por 10, 30. Lo mismo vamos a hacer solo que con el número 34. Es decir, yo voy a decir 34 por 1, 34. 34 por 2, 68. 34 por 3, 102, etcétera, hasta el 34 por 9, 306. ¿Para qué hago esto? Para poder dividir de una forma más rápida y una forma más eficaz. Ahora entonces, ¿en qué consiste la división? La división consiste en decir, bueno, yo tengo dos cifras en el divisor. Primero voy a analizar dos cifras del dividendo, las primeras dos. ¿Será que 34 cabe en 12, que son las primeras dos cifras de aquí? No cabe. 34 es más grande que 12. Entonces, como no caben dos cifras, agarro otra más del divisor y digo 122. Ahora digo, 34, ¿cabe en 122? Sí, sí cabe. ¿Cuántas veces cabe? Ahí es donde entra mi tablita. Yo tengo que observar mi tabla de multiplicar y ver qué número se acerca más al 122 sin pasarse. Si yo me doy cuenta, aquí es 34, aquí el 68, pues no se ha pasado. 102 está más cerca de 122, no se ha pasado. Y este, que es 136, ya se pasó, ya es más grande. Entonces quiere decir que el número que más se acerca es este 102 y lo obtuve al multiplicar este 34 ¿por qué número? Por 3. Por lo tanto, yo voy a decir que 34 cabe 3 veces en 122. Y lo que tengo que hacer ahora entonces es multiplicar el 3 por el 34. 34 por 3 yo sé que son 102. Sabiendo esto, hago la resta. 122 menos 102. Voy a obtener 2 menos 2, 0. 2 menos 0, 2. Y 1 menos 1, 0. Quiere decir que obtengo 20. Para poder continuar con mi división, yo veo que mi dividendo tiene un número más. Entonces, bajo este número. Pero como este número ya es parte de mi cifra decimal, antes de bajar este número, yo voy a subir mi punto decimal. ¿Por qué subí el punto decimal entonces? Porque el número que estoy bajando ya es parte del lado fraccionario o del lado decimal de mi dividendo. ¿De acuerdo? Entonces, bajo el 4, pero subo el punto decimal. Hago lo mismo. ¿Será que 34 cabe en 204? Sí cabe. Miremos mi tablita y según la tablita cabe exactamente 6 veces, porque 34 por 6 son exactamente 204. Por lo tanto, yo puedo decir que 34 cabe 6 veces dentro de 204. Hacemos la multiplicación, 6 por 34 son 204. Ya que tenemos esto, realizamos la resta. 204 menos 204 es igual a 0. Como ya no tengo nada aquí, mi división se detiene y por lo tanto, como el residuo, bueno, en la división yo sé que tengo el dividendo, tengo el divisor, el resultado que obtuve se llama cociente y lo que me sobra aquí se conoce como residuo. Cuando el residuo es igual a 0, yo digo que mi división es una división exacta. Por lo tanto,
12.24 dividido 3.4 tiene como resultado 3.6. Por último, miremos un segundo ejemplo de la división. 25.3 dividido 75.25. Tenemos entonces como dividendo 25.3 dividido el divisor, que son 75.25. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, como explicamos, es ver mi divisor o el número que está afuera y convertirlo en un número entero, corriendo el punto decimal las veces que sea necesaria hasta que quede a la derecha del último número que tengo yo aquí. Es decir, si lo corro una vez, tendría 752.5, pero todavía tendría una cifra decimal. Lo tengo que correr una segunda vez para que el punto entonces quede aquí y el número sea 7525. Pero como aquí lo corrí dos veces, también lo tengo que correr dos veces aquí, adentro, en mi dividendo. Pero, ¿qué observo yo aquí? Si yo lo corro dos veces aquí afuera, el divisor, pues obtengo 7525. Pero cabe la casualidad que mi dividendo solamente tiene una cifra decimal y yo necesito correrlo dos veces. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, pues le coloco un 0 a mi dividendo para poder correrlo dos veces. Para poder correr dos veces mi punto decimal. Repito, como mi dividendo solo tenía una cifra decimal y yo en el divisor lo corrí dos veces, entonces ese espacio que me hace falta aquí lo lleno con un 0, convirtiendo mi dividendo entonces en 2530. Teniendo esto entonces puedo efectuar ya la división. Hagamos nuestra tabla de multiplicar de nuestro divisor, que es 7525. La tabla de multiplicar entonces me quedaría así. 7525 por 1 es igual a 7525. Por 2, 15.050. Por 3, 22.575. Por 4, 30.100. Por 5, 37.625, etc. hasta llegar a 7.525 por 9, 67.729. Teniendo esta tabla de multiplicar, efectuemos la división. Yo observo entonces, tengo cuatro cifras aquí. Agarramos las cuatro cifras aquí. ¿Será que 7525 cabe dentro de 2530? No cabe. ¿Por qué? Porque este número es mucho más grande que este. Entonces yo no puedo meter este número aquí adentro, ni una sola vez. Como no cabe, ¿qué hago entonces? Bueno, yo digo que el 7525 cabe 0 veces dentro de 2530. No cabe, 0. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, para continuar nuestra división, yo voy a hacer dos cosas. La primera, voy a colocar un punto decimal y al colocar el punto decimal, yo puedo venir y colocar otro 0 en mi dividendo. ¿Qué fue lo que hice entonces? Un punto decimal y otro 0. Entonces ya mi dividendo es 25.300. Y yo puedo decir, bueno, 7.525 sí cabe dentro de 25.300. Ya este número es más grande que este. Por lo tanto, lo único que tengo que ver es, de acuerdo a mi tabla de multiplicar, cuántas veces cabe este número aquí. Es decir, qué número al multiplicarlo por 7.525 queda más cerca de este número sin pasarse. Yo miro que al multiplicarlo por 3 son 22.575. No se ha pasado de esto. Y al multiplicarlo por 4 son 30.100. El 30.000 ya se pasó. Quiere decir entonces que el número más cercano es el 3. Quiere decir entonces que este número cabe 3 veces aquí. Entonces yo digo 3 por 7.525 según mi tabla son 22.575. Efectuamos la resta. Al restar esto de aquí me queda 0 menos 5 no contiene, entonces este 0 le tendría que prestar 1 a este. Pero como es 0 tampoco tiene, entonces el 3 le presta un número a este. Convierte este en 10 y este le presta entonces ya 1. 10 menos 5 son 5. Este era 10, pero como le prestó 1 a este, convierte en 9. 9 menos 7 son 2. Este era 3, pero como le prestó 1 a este, son 2. 2 menos 5 no se puede, entonces el 5 le presta 1 a este,
12 menos 5 son 7. El 5, como le prestó 1 a este, se convirtió en 4, menos 2, 2, y 2 menos 2, 0. Quiere decir entonces que tengo 2725. Yo puedo seguir efectuando la división, pero yo veo que este número es más pequeño que este. ¿Qué hago entonces? Le agrego otro 0. Y luego entonces digo, ¿cuántas veces cabe este número aquí? Me voy a mi tabla de multiplicar y veo que al multiplicarlo por 4 se pasa. Quiere decir que igual entonces solamente cabe 3 veces. Coloco otra vez este 3 y vuelvo a multiplicar. 3 por 7525, según mi tabla, son 22575. Hago la resta. Al restar estos dos números obtengo que son 4675. Seguimos la división porque quiero una cifra decimal más. Coloco otro 0 y vuelvo a decir cuántas veces cabe el 7525 dentro del 46750. Me voy a mi tabla y veo que al multiplicarlo por 6 son 45.150, no se ha pasado. Y al multiplicarlo por 7 sí ya se pasa. Quiere decir que el número más cercano es el 6. Quiere decir que este número cabe 6 veces dentro de este otro. 6 por 7525, según mi tabla, son 45.150. Hacemos la resta. Al restar esto aquí, 0 menos 0 da 0. 5 menos 5 da 0, 7 menos 1 da 6, 6 menos 5 es 1 y 4 menos 4, 0. 1600. Yo puedo seguir obteniendo cifras decimales. Coloco un 0 más aquí y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Pero lo quiero dejar con 3 cifras decimales nada más. Por lo tanto, yo voy a decir que 25.3 dividido 75.25 va a ser igual a 0.336. De esta manera entonces es como vamos a operar los números decimales, tanto en la suma, la resta, la multiplicación y la división.